Vamos a pasar entonces al tema destruyendo fortalezas. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Muy bien. En lo que usted le busca, mis hermanos, yo le voy a dar una breve introducción. Pablo, lo que está pretendiendo aquí en esta carta, en este versículo que vamos a estudiar, en esta porción, quiere que los creyentes comprendamos que nosotros no peleamos, mis hermanos, con herramientas humanas, sino con recursos espirituales. No se trata de ganar debates, no se trata de imponer fuerza o defenderse con ira, sino de vencer en el plano invisible el corazón y la mente. Efesios 6:12, mis hermanos, nos dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Entonces el propósito de esta enseñanza, mis hermanos, por parte de Pablo es cambiar nuestra perspectiva, mis hermanos, como creyentes, y que dejemos de pelear con personas, porque ¿cuántos de aquí peleamos con personas? Somos peleoneros con las personas, ¿sí o no? Entonces Pablo lo que quiere es que comencemos a discernir el verdadero campo de batalla espiritual. Es lo que quiere Pablo. Entonces, si usted ya tiene ahí su carta, ahí en la porción bíblica, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 10, verso 4. ¿Lo tiene ahí? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo o vivimos en una época de un ruido constante, ¿sí o no? ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay guerras visibles en el mundo exterior, si usted se da cuenta. Hay guerras entre políticos, hay guerra de políticas, de ideologías. Estamos en una era digital donde también hay una guerra con lo digital, hay guerra con la economía. Y se levanta nación contra nación. Eso lo estamos viendo constantemente, ¿sí o no? Pero la batalla, mis hermanos, más decisiva para un cristiano, para un creyente o para un ser humano en general, la batalla más decisiva ocurre dentro de nosotros, dentro del ser humano. ¿Y sabe cuál es esa batalla? La batalla de la mente. Es la batalla de los pensamientos, es la batalla del alma. Ahí es donde ocurre la verdadera guerra, mis hermanos. Cada día, en ocasiones, antes de hablar o de actuar, libramos pues una guerra interna. Hay personas que cada día están librando pensamientos internos. A veces parece pequeña esa guerra, esa batalla, pero determina nuestro día a día. Algunos pelean con pensamientos tales como no sirvo para nada. No, es que la verdad no sirvo para nada. No, ya fracasé en el trabajo. Mira, cada vez que pasa algo es mi culpa. Y no sirvo para nada. Y por más que clamo a Dios, no me escucha. Esa es otra de las frases que algunos dicen. Es que yo clamo y clamo a Dios y no me escucha. Otra frase que dicen es, no me entienden por lo que estoy pasando. Es que nadie me entiende. ¿Para qué seguir? Dicen algunos, ¿no? Otros dicen, ¿para qué seguir? Ya llévame, Señor, contigo. En serio, mis hermanos, esos pensamientos es dentro del cristianismo, dentro de nosotros, que nosotros expresamos de estas frases. Y esa guerra, mis hermanos, invisible, también Pablo la conoció. Entonces, cuando escribió a los Corintios, estaba siendo criticado y malinterpretado Pablo. Algunos decían que su presencia era débil, porque algunos dicen que era chaparrito, que era menudito, ¿verdad? Y aparte pues dicen que era calvo, o sea que su físico parecía débil, que su palabra no tenía poder, algunos decían.
Otros lo acusaban de manipular o de no tener autoridad. Imagínense, ¿no? Las luchas que tuvo Pablo y que nosotros también tenemos día a día. Entonces, cuando el apóstol Pablo responde a todos aquellos que lo criticaban, a todos aquellos que hablaban mal de él, pues no respondió con enojo, ¿sí? Sino que él respondió con una verdad. Y esta verdad es una verdad eterna, mis hermanos. Él dijo, aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es, no peleo como ustedes pelean. Les decía a estos criticones, les decía, no lucho con armas humanas. Mi batalla no es por reputación, mi batalla es por la verdad, decía Pablo. Mi guerra no es contra personas. ¿Cuántos saben que nuestra guerra no es contra personas? Nuestra lucha no es contra personas, aunque nos enfrentamos con personas, aunque nos hacen la vida difícil las personas. Pero nuestra lucha no son las personas, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Digo amén. Entonces nos decía Pablo, mi guerra no es con personas, sino contra pensamientos que se levantan contra Dios. Esa era la guerra que Pablo estaba diciendo aquí. Y hoy, mis hermanos, esa verdad sigue siendo vital para nuestros días. Porque las fortalezas espirituales, mis hermanos, ya no son murallas de piedra como antes, que tenían que derribar murallas de piedra para poder entrar a un reino y poder vencerlo. No, mis hermanos. Ahora las murallas que se levantan son ideas que gobiernan corazones, que gobiernan nuestros corazones. Algunos dicen, son ideas como esta, cada quien tiene su verdad. Otros dicen, no, pues Dios es solo una energía. No, mientras no haga daño, pues todo está bien, no pasa nada. Mientras no le haga daño a nadie. Son pensamientos, mis hermanos, dentro de nosotros que se levantan como unas murallas. Y Pablo, mis hermanos, nos recuerda que la guerra del cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? La guerra del cristiano no se gana con fuerza humana, ni con discurso, sino con poder de Dios, mis hermanos, con armas invisibles pero invencibles, como la fe, la palabra, la oración, la obediencia. Son armas que Dios nos ha dotado, mis hermanos, para vencer. Mire, vayamos a nuestra enseñanza de hoy, comenzando desde el versículo 3, para ver esto, de que andamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿Sí o no, mis hermanos? Vean lo que dice ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, aunque vivimos en un cuerpo, dice Pablo, aunque vivimos en un cuerpo humano, en un mundo con un cuerpo físico, con limitaciones humanas, con necesidades naturales, ¿sí o no? ¿Cuántos les da hambre? Y se les antoja ir a comer algo, trae hambre y las tripas comienzan, ¿no? Dice, ay, qué hambre tengo, y va y come algo del refri, ¿no? Es una necesidad natural. Dormir también, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan dormir para descansar? ¿Sí? Algunos otros lloran, se enojan, ríen, tienen frío, tienen calor. Son necesidades del ser humano, mis hermanos. Son necesidades naturales que están allí. Y Pablo está reconociendo entonces su humanidad. Reconoce Pablo que vive en un mundo físico. Tiene cuerpo, tiene emociones, cansancio, debilidad. ¿Cuántos vienen cansados hoy? No se vaya a dormir. Sí, a ver, pellizquese, sí, hágale. No te duermas, no es cierto. Pero más era para que usted viera que sí tiene un cuerpo humano. Entonces, Pablo aclara, mis hermanos, que no pelea ni actúa con métodos humanos. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos. A ver, digan todos, militamos. No militamos según la carne. Y esta palabra militar quiere decir que no pelea con recursos. No peleamos con recursos humanos. Porque ese término militamos
implica participar en una guerra con la estrategia. Tenemos que ser estratégicos, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, cómo pelear nuestras batallas. Pablo declara, mi estrategia no es humana, sino espiritual. Mire, vaya a Romanos, dejando un apartado ahí, si gusta acompañarme, Romanos 8:5, para ver un versículo de respaldo. Dice Romanos capítulo 8, verso 5, dice, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. No, de seguro, no, mira, de seguro me vio por esto. Hace rato un hermano me sacó un susto, hasta la sangre se me fue hasta los talones. No, hermano, ya me voy. Dije, ¿cómo, hermano? ¿Por qué? Es que hay unos hermanos aquí. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que en la realidad así actúan. Ay, hasta me asustó. Además, al final quiero que voy a ir al médico que me cheque la diabetes. Pero hay hermanos que así actúan, mis hermanos, que de repente te llegan y dicen, ¿sabe qué? Ya me voy. Dices, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que hay hermanos que no me saludan, me ven feo. ¿Y sabe que eso es actuar en la carne, sí o no? No, es que un hermano, no, hasta me torció la boca. Pues yo te la veo bien. No, él me la hizo así chueca. Ok. No, pues que me sacó la lengua. Y entonces, ¿cómo estás hablando? ¿No? Y cosas así, mis hermanos. Actuamos en la carne, con pensamientos en la carne. No, de seguro me vio así porque le caigo mal. No, estoy seguro que yo le caigo mal a ese hermano. ¿Ve? ¿Cómo me está viendo? Y a lo mejor no puede, la luz le encandila y todo. Y no puede ver bien y se le hace así. Y dice, no, me vio feo, hasta frunció el ceño. ¿Verdad? Por eso dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, que tenemos que ser espirituales, mis hermanos, y no carnales. Cuando alguien te ofende, tu carne quiere responder igual, ¿sí o no? No, que la turca porque la mía es italiana. Y te empiezas a pelear, ¿sí o no? ¿Qué de acá verde cómo nos toca? Pues ¿qué traes? Y la sangre se hierve, ¿no? Sí, quieres responder igual, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te dice, no pelees en el nivel del enemigo, no te pongas a su nivel. Y eso nos lo dicen a todos, cristianos y no cristianos, no te rebajes, no te pongas a su nivel. ¿Le han dicho eso alguna vez? No pelees en el nivel del enemigo, no te rebajes a su nivel. Ahora, ¿al nivel de quién, mis hermanos? ¿De las personas? Como cristianos, nosotros cuando queremos pelear, ¿nos estamos rebajando al nivel de las personas? ¿Usted qué dice? No, porque nuestra guerra no es con las personas. Voltea con el que tiene a su lado, mi guerra no es contigo, dile. No es con ellos, sino nuestra guerra es, mis hermanos, con los que buscan robarte la paz. ¿Y quién busca robarle la paz, mi hermano? Nuestro enemigo espiritual quiere robarnos la paz, mis hermanos. Es por ejemplo, ¿no? Como un piloto de aviación. Va un piloto, está la tormenta, se ha fijado que a veces vuelan los aviones y está la tormenta, están los vientos y a veces le batallan para despegar con el avión. ¿No se ha fijado en eso? Pero el avión, una vez que agarra el vuelo y que está en el aire, el piloto no maneja o no va piloteando el avión entre la tormenta, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que hace el piloto? Sube arriba de la tormenta, ¿cierto o no? Entonces, no pelea contra la tormenta el piloto desde el suelo, se eleva por encima de la tormenta. Y así también tenemos que ser nosotros, mis hermanos, los creyentes. No luchar al nivel humano, mis hermanos, sino al nivel espiritual. Así tenemos que ser. ¿Sí? Y mire, continúa diciendo 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son poderosas en Dios, dice, porque las armas, y esta palabra armas es una palabra que significa instrumentos de guerra. Significa herramientas de combate, armas. En el griego clásico se usaba para el armamento de un soldado, por ejemplo. ¿Qué traía un soldado? En aquel entonces traía una lanza, traía un escudo, traía una espada. Era lo que traía un soldado, ¿cierto?
Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, Pablo usa metafóricamente esta palabra, armas. En Romanos 6:13 dice lo siguiente, dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como ¿qué? Como instrumento, como arma. Recuerde que el arma significa instrumento de guerra, herramienta de combate. Y Pablo le está diciendo, no presenten sus miembros, no presenten su cuerpo, sus brazos, sus ojos, sus oídos, su lengua, no los presenten al pecado, no los presten, no los usen para eso, para el pecado, como instrumentos de iniquidad, dice. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cuántos vivos hay aquí? Usted sabe que allá afuera hay mucho Walking Dead, ¿sí o no? O sea, están caminando vivos, pero muertos en el espíritu, mis hermanos. Y esos muertos en el espíritu son con los que a veces nos enfrentamos. En conflictos, mis hermanos. Hay muchos conflictos. Entonces dice Pablo que tenemos que presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, mis hermanos. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos, como armas de justicia. ¿Sí? Aquí las armas no son objetos físicos entonces, mis hermanos. Las armas que mencionan aquí son instrumentos espirituales que Dios nos los da, mis hermanos, para confrontar, por ejemplo, la mentira, para confrontar, por ejemplo, las ideas, para confrontar, por ejemplo, las resistencias espirituales. Son armas que Dios nos da. Porque las armas de nuestra milicia, y esta palabra milicia, que es guerra, es una palabra que viene de una raíz stratos, que significa ejército. También significa campaña militar. Las armas de nuestra milicia, de nuestra campaña militar, de nuestro servicio de guerra, de nuestro conflicto continuo, eso significa. En términos sencillos, mis hermanos, la campaña militar no es una sola batalla, sino un conjunto de acciones coordinadas para lograr una meta estratégica, como conquistar un territorio, derrotar a un enemigo o defender una región. Eso significa esto, porque nuestra milicia, nuestra campaña militar, ¿para qué? Para derrotar una región, ¿sí? Para conquistar un territorio. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, esta palabra solo aparece 2 veces, la palabra milicia. 2 veces, una en este versículo que estamos leyendo y la otra viene en primera carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 18, y dice lo siguiente: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, ahí está, hagas una campaña militar, milites por ellas la buena ¿qué? Milicia. ¿Sí? Es decir, que hagas una campaña militar. Pablo, mis hermanos, no habla de una batalla aislada. Nuestra batalla, mis hermanos, en el día a día no es una batalla aislada, sino una campaña permanente, mis hermanos. Todos los días. No podemos confiarnos, mis hermanos. La vida cristiana misma es una guerra continua contra pensamientos, le digo, contra deseos contrarios a Dios. Es día a día nuestra lucha. Y a veces la gente se confía, piensa que porque un día ya están bien, no, todo está bien, ya no pasa nada, oh, ya pasó la tormenta, gracias a Dios, todo está bien, vamos a caminar, y van bien contentos, ¿no? Caminando. Y de repente viene otra vez la prueba. Viene el enemigo y te tienta, viene el enemigo y te hace caer. ¿Por qué? Porque te confiaste. Dejaste de orar, dejaste de leer su palabra, sentiste que todo iba bien. Y vino el enemigo y te pone el pie y te caes. Y luego te levantas y ¿qué pasó, Señor? Si yo todo estaba bien, si yo veía que nada pasaba. Pues es que eso fue lo que pasó, que te confiaste. Y el enemigo vino y te vio y te tumbó. Y así nos pasa a muchos, mis hermanos. Por eso no debemos de confiarnos. Todos los días es una batalla, todos los días es una guerra, mis hermanos.
Guerra de todos aspectos, mis hermanos. ¿Cuántos tienen la tentación de agarrar el control y en vez de agarran ustedes dizque el control, pero el control los controla a ustedes? Pues sí, es el control porque te controla. Si ahí estás con el control. Esa es una batalla también, ¿lo sabía? Hoy en día hay muchas formas de batallas. El celular, mis hermanos, todo el día, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Ya le decía yo el otro día, ¿no? Que el celular ya hasta nos dice cuántas horas gastamos y cuánto tiempo le dedicamos a ese aparato. Ahí nos mandas a veces el mensaje: hoy dedicaste en esta semana 25 horas a tu celular. Y yo creo que 25 horas son muchas, ¿no? Algunos dirán, no, son poquitas. Entonces las armas de nuestra milicia, mis hermanos, no son carnales. Significa que no son humanas entonces. No son manipuladoras. No se basan o no son basadas en persecución, control o violencia, sino armas, mis hermanos, que dependen de Dios y no del ego. Son armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y esta palabra poderosa es la palabra dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. Entonces las armas que Dios nos da son como dinamita, mis hermanos, ¿sí? Es un poder sobrenatural. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos da esas armas poderosas, mis hermanos? Ahí regresando al versículo que estamos estudiando, ¿por qué Dios nos da esas armas poderosas? Para destruir fortalezas. Una dinamita, ¿para qué es utilizada, mis hermanos? Para destruir montañas, si se tiene que atravesar para hacer una carretera, se tiene que utilizar a lo mejor para hacer una ciudad, qué sé yo. Se tiene que utilizar la dinamita para hacerla explotar y poder construir en ella o poder atravesar por ahí. ¿Sí o no? Y así es, mis hermanos. Dios nos ha dado esas armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas las vamos a ver la próxima semana. ¿De qué se trata? Pero ahorita vamos a ver estas armas, mis hermanos, que Dios nos dota. Estas armas, mis hermanos, son armas espirituales, como le decía, y efectivas para destruir estructuras internas. ¿Internas de quién? Aquí mire, hágale así. Aquí hay algunas estructuras súper duras. Dice la palabra del Señor que nuestro corazón es como piedra. Y a veces las piedras que están bien duras, mira, ya por donde yo vivo, todos los cerritos que hay por ahí son puras piedras. ¿Sí o no, Chino? Son puras piedras ahí, por donde yo vivo. Bueno, los que ya saben dónde vivo. Luego los invito, hermanos. ¿Sí va? Si lo invito, sí va. Aunque sea lejos, que nos dicen, ay, está bien lejos. ¿Qué lejos vive, Peter? Entonces hay muchos cerritos de piedras, mis hermanos. Y algunas de esas tuvieron que ser dinamitadas para poder construir. De verdad, mis hermanos. Porque es una piedra dura. El otro día mi hijo Josué estaba ahí escarbando la tierra y estaba bien duro y duro. Y dice, bueno, ¿qué hay ahí? Y escarbó y sacó una piedrota. Fíjense, aún todavía ahí donde está el jardín, ¿no? Salen piedras ahí. Entonces, una dinamita, mis hermanos, se usa para destruir estructuras internas. Dios nos ha dado esas armas, mis hermanos, para destruir lo que está aquí internamente. Eso que está levantado, que no nos deja, mis hermanos. Entonces, ¿cuáles son esas armas las cuales el Señor nos dota a nosotros? ¿Cuáles son esas armas, mis hermanos? Mire, dejen un apartado ahí en Corintios y vaya a Efesios. Efesios nos da una explicación de esas armas que el Señor nos da para poder destruir fortalezas que se levantan en contra del pensamiento de Dios, en contra de los argumentos que se levantan en contra de Dios. Efesios 6:13, ¿lo tiene? Efesios 6:13 dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Es lo que manda el Señor, que nos vistamos de la armadura para que podamos resistir el día malo, el día de la tentación, el día de la tribulación, el día de la adversidad. Y habiendo acabado toda, una vez que nos hayamos puesto esta armadura, vamos a estar firmes, mis hermanos. Por eso dice el versículo 14, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos, es decir, su cintura con la verdad. ¿Con qué se ciñe? ¿Cuántos usan cinturón aquí? Yo tengo que usar cinturón porque si no lo uso, mis hermanos, se me caen los pantalones. Tenemos que usar el cinturón, ¿sí o no? Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ese cinturón, mis hermanos, del que habla aquí Pablo, porque Pablo comenzó a hablar acerca de la armadura de Dios, pero tomó como ilustración la vestimenta de un soldado romano. Entonces Pablo estaba hablando sobre este cinturón. Y este cinturón, mis hermanos, que usaban los soldados, ese cinturón era el que sujetaba toda la armadura y daba firmeza a esa armadura para poder moverse en la batalla a un soldado y no estuviera ahí con toda la armadura floja, sino que estaba bien ceñida, bien apretado para que pudiera tener movilidad. ¿Sí? Sin ese cinturón, el soldado se desarmaba fácilmente. ¿Sí? Entonces, el significado espiritual acerca de la verdad es la base. La verdad, mis hermanos, es la base que sostiene toda vida espiritual. La verdad. Y ser ceñido con la verdad significa vivir en integridad, vivir con sinceridad, alineado con la palabra. Y sabe una cosa, sin verdad no hay firmeza ni poder. Sin verdad. Porque ¿qué dice Juan 17:17? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Entonces, la mentira interior, mis hermanos, debilita nuestra armadura. Y hay algunos que vivimos en la mentira, vivimos en el engaño, ¿sí? Y esa mentira que está allí en nuestro corazón puede debilitar nuestra armadura. Y la verdad, mis hermanos, la verdad en Cristo nos mantiene estables y nos mantiene libres. Porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es la verdad. Entonces, vestirte de la verdad es vestirte de Cristo mismo, mis hermanos, quien te da coherencia y te da propósito. Mire, déjenselo listo. Usted imagínese, le voy a dar una ilustración. Usted imagínese un obrero en una construcción. Casi por lo regular los que se dedican a la construcción traen un cinturón así bien pesado donde cargan todas sus herramientas. ¿Sí o no? Los que se dedican a eso usan un cinturón y ahí cargan todo, ¿no? Pinzas, martillos, clavos, serrucho. Bueno, creo, no sé. Ahí le estoy exagerando, ¿eh? ¿Sí? Desarmadores y todo eso, ¿no? Entonces, antes de subirse a un andamio o antes de subirse a un lugar alto, lo que hacen, ¿qué es? Revisar su cinturón, ¿cierto o no? Su cinturón de herramientas. ¿Por qué? Porque ahí lleva todo lo esencial. Si ese cinturón de herramientas se le rompe o está flojo, ¿qué cree que va a pasar? Las herramientas se van a caer, ¿cierto o no? Y el trabajo se va a detener. Mire, cierto día un obrero subió a un lugar alto, una antena, tenía que reparar una antena. Estaba un cable suelto que con el viento se hacía así, se hacía para allá y para acá, y la señal no llegaba bien, estaba fallando. Y le dijeron a este hombre, ¿sabes qué? Súbete allá, por favor, y haz algo, porque ese cable, como está así con el viento, no permite que la señal llegue bien. Y ahí va este hombre con su cinturón de herramientas, subiendo, escalando la antena muy alta. Y cuando llegó a lo alto y sacó su cinta del cinturón, que se le cae, o sea, quería sacar su cinta y que se le cae el cinturón. Todo se le cayó. Y ahí va el cinturón. Y el señor se quedó así nomás viendo, diciendo, híjole, había subido ¿sabe cuántos pies de altura? Y ahora tenía que regresarse por el cinturón. ¿Todo por qué? Por no traer el cinturón bien apretado, mis hermanos, bien asegurado en la cintura.
Y tuvo que detenerse y volver otra vez a bajar. Y así nos pasa, mis hermanos. Cuando la verdad se afloja en nuestra vida, mis hermanos, cuando mentimos, cuando aparentamos o nos escondemos o escondemos algo, mis hermanos, todo lo demás se desordena. ¿Sí o no? Pero cuando vivimos ceñidos, mis hermanos, con la verdad, todo se mantiene en su lugar. Amén o no amén. Proverbios 10:9 dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertos. La verdad, mis hermanos, no solo se dice, la verdad se vive. ¿Sí o no? Estamos en un mundo de apariencias, mis hermanos. Y entonces es ahí donde la integridad nos mantiene firmes. ¿Sí? Continúa diciendo el versículo 14 de segunda carta a los de Efesios 6. Dice: y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, mis hermanos, protegía el corazón, ¿sí? Y los órganos vitales, protegía el corazón. La parte de la espalda era una coraza que cubría así el cuerpo a los soldados, sus órganos vitales, cuando iban a la guerra. Entonces esta coraza estaba hecha de metal o de un cuero reforzado. Entonces la justicia, mis hermanos, de la que está hablando aquí Pablo, que es la coraza, pues la justicia, mis hermanos, protege el corazón del creyente. No es la justicia propia, es decir, no son nuestros méritos, sino la justicia de Cristo que Él nos ha dado a nosotros. La imposición de rectitud que tenemos a través de su gracia, mis hermanos. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Él jamás cometió pecado, pero Él por nosotros se entregó como un pecador, aunque no pecó. Él murió, tomó nuestro lugar, dice, para que fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Entonces la justicia de Dios, mis hermanos, protege nuestro corazón de la condenación y de la culpa. La justicia de Dios. La justicia de Dios, mis hermanos, nos hace vivir en rectitud. Entonces, cuando vivimos en rectitud, mis hermanos, comenzamos a hacer lo correcto ante Dios y los hombres. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, es nuestra justicia. Y cuando vives en Él, el enemigo no puede herir tu corazón con acusaciones. ¿Sí? Mire, es por ejemplo un policía. Un policía no puede salir a las calles sin ¿qué? Sin su chaleco antibalas. ¿Cierto o no? Todos los policías lo traen. Su chaleco antibalas, su coraza, se la ponen. No pueden salir sin eso. Entonces no pueden patrullar sin un chaleco antibalas, y sabe que que puede ser atacado, pero ese chaleco puede salvarle la vida de alguna manera. ¿Sí o no? No porque sea invencible el policía, sino porque está protegido en el lugar correcto. ¿Y qué es lo que protege ese chaleco antibalas, mis hermanos? El corazón. La coraza de justicia protege el corazón. El enemigo lanza sus balas de culpa. El enemigo lanza sus balas de vergüenza y acusación. Pero la justicia de Jesús las detiene. Ahí se quedan atoradas en la justicia de Jesús. ¿Sí? No se trata, mis hermanos, de ser perfectos, sino de estar cubiertos por su perdón y vivir en rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 5:1 dice: justificados. Digan todos: justificados. Todos hemos sido justificados, mis hermanos. La justicia de Cristo nos ha justificado, y hemos sido justificados por medio de ¿qué? De la fe, de creer. ¿En quién? En Jesucristo. Y a través de la fe que tenemos en Jesucristo, que Él nos ha justificado, ahora tenemos paz, mis hermanos. Pero algunos parecen que no tienen paz. Parece que todos los días les dan un paz. Y tenemos que tener paz, mis hermanos. Pero no tenemos paz.
Y dice aquí que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos no tenemos fe, no creemos en esa paz. Y el enemigo viene y te hace paz. Tu valor, mi hermano, no está en tus méritos, sino en quién es quien te cubre. Vive consciente de que Cristo te protege por dentro. Tienes que vivir así, de que Él es quien te protege. Amén. Versículo 15 de Efesios 6. Versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A ver, mire sus zapatos. Mire, los soldados romanos usaban sandalias con clavos en la suela, no en la plantilla. No cree que andaban ahí con, como que iban a caminar, ¿no? Usaban las suelas de las sandalias de los soldados tenían clavos. ¿Y sabe para qué era? Esos clavos le daban una tracción para poder correr, para poder escalar, para subir algunos lugares montañosos, para tener estabilidad en un terreno difícil y poder pelear. Y tenían esos clavos. Entonces los pies, mis hermanos, representan caminar, ¿sí o no? Avanzar. Los pies representan compartir. Por eso dice que tenemos que calzarnos con el apresto, es decir, con el calzado del evangelio de la paz. Y estar calzado, mis hermanos, con el evangelio de la paz significa estar listo para llevar el mensaje de Cristo con firmeza y serenidad. Todos los que van a evangelizar tienen que presentar el mensaje de Cristo con firmeza y serenidad. No discutir. Si uno no cree y lo empieza a sacar de sus casillas, dice la palabra del Señor que no contendamos con el necio. Tenemos que ser serenos. A ver, hágale así. Hágale todos así. Sereno, moreno. Sereno. Entonces, donde vayas, mi hermano, debes de llevar paz y no contienda. Debes de ser un embajador del evangelio, preparado para avanzar, no para retroceder. Por eso esos clavos te mantenían firmes. Si estabas peleando y eso los mantenía firmes, no podían retroceder. Era para avanzar contra el enemigo. Las sandalias, eso es lo que provocaba el calzado, avanzar. No retrocedía el soldado. ¿Sí? Entonces Jesús, mis hermanos, es llamado el príncipe de paz. Y sus pies fueron traspasados, mis hermanos, para que tú caminaras seguro y llevaras su paz a otros. Mire, alguien que corre maratones no puede correr sin su calzado adecuado, ¿cierto o no? Sus zapatos, mis hermanos, no solo le ofrecen comodidad a un maratonista, ¿sí o no? Entonces, le ofrecen no solamente comodidad, sino también le ofrecen preparación. Y un maratonista sin sus zapatos, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Cuántos kilómetros son? Son 22 millas una maratón. ¿Sí sabía? Son 22 millas. ¿Qué va a pasar si alguien corre 22 millas descalzo? ¿Qué cree que va a pasar? Se le va a hacer callo, ¿eh? No, se le va a hacer ampolla. Y se le van a cortar los pies y le van a sangrar. Entonces, un maratonista sin un calzado adecuado, mis hermanos, pues le van a sangrar los pies. Se le van a hacer ampollas, como algunos dijeron. Y todo eso va a ocurrir mucho antes de que llegue a la meta. Y no a poder llegar a la meta. Entonces, así también, mis hermanos, nosotros los creyentes necesitamos calzarnos del evangelio. Entonces el evangelio, mis hermanos, es lo que nos da el equilibrio, es lo que nos da el propósito para avanzar, incluso en terreno duro, mis hermanos. Donde vas, a donde vayas, llevas paz y esperanza, ¿cierto o no? Si
Tú debes de ser esa persona que donde llegas paz, llevas paz. La paz de Cristo, hermanos. ¿Sí? Debes de llevar paz, no conflicto. Cada paso con Cristo deja huellas de esperanza, mis hermanos. ¿Cierto? Versículo 16 de Efesios 6. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se fija todas las armas que nos está dando el Señor? Esas son las armas, mis hermanos, que no son armas físicas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Y aquí estamos viendo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y este escudo, mis hermanos, era un escudo grande de cuerpo entero. Así lo pintan los soldados. Era un escudo de un cuerpo grande. No sé si lo han visto en las películas donde se cubrían y hacían, se formaban. Algunos de estos escudos eran hechos de madera forrada de cuero, empapado con agua para apagar flechas encendidas. Eso era. Entonces, la fe, mis hermanos, cuando habla de que este escudo, ¿verdad?, que usamos, es el escudo de la fe protege contra las mentiras y temores del enemigo. La fe. ¿Sí? Y los dardos de fuego son pensamientos de duda, de ansiedad, de orgullo, de culpa, de tentación. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe, mis hermanos, apaga los ataques del enemigo antes de que penetren a tu corazón. La fe se fortalece escuchando la palabra de Dios. Porque ¿qué dice? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Oír qué? ¿Los chismes? ¿La oreja o no? ¿Cómo se llama el programa del Ventaneando? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y Jesús, mis hermanos, es el autor y consumador de la fe. Y mirar a Jesús, quien es el autor, nos permite mantenernos o nos permite mantener el escudo levantado. Mire, usted piense en una computadora, en su teléfono. Cada día llegan miles de virus, ¿sí o no? Yo no sé, digo, ¿por qué me llegan tantos mensajes? Y a veces dice scam, scam, scam. Y luego me dicen, estamos ofreciendo trabajo. Dije, ¿por qué? ¿De dónde sacaron mis datos? ¿No? ¿A cuántos les llaman a cada rato a su teléfono? Nomás nomás dos, tres, cuatro. Levante su mano a todos los que les hablan. Ay, gracias, Señor, no soy el único. Wow. A cada rato. ¿Sí o no? Usted piensa en eso, en su computadora, en su teléfono. Cada día llegan de miles de virus, correos falsos, malware, como le llaman en inglés, ¿verdad? Enlaces peligrosos. Dale clic aquí. Y tú dices, ¿le hago o no le hago? Es que tiene usted ¿cómo se dice? Un paquete. Pero yo no he pedido nada. Haga clic aquí, porque si no lo va a perder. Es un paquete importante. Y ahí estás tú queriendo, estás ahí viendo, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Fíjense cómo aquí opera tomar el escudo de la fe, ¿no? Entonces, usted está ahí con tantos correos que le llegan, falsos, enlaces peligrosos, y si no tiene usted un antivirus actualizado o algún programa donde le avise que eso es malware, va a bastar solamente con que usted le haga clic a cualquier enlace de esos que le mandan. ¿Y qué va a pasar? O se le va a infectar su computadora, su teléfono, o le van a robar datos. ¿Sí o no? Entonces la fe, mis hermanos, funciona igual. Es tu antivirus espiritual, la fe. Y cuando el enemigo lanza pensamientos de miedo, sí, porque, ay no, ya va a ser de noche. Hay gente que le da miedo a la noche. Ya va a ser de noche. Y prende todas las luces de la casa. No, de seguro aquí hay algo aquí en esta casa. No, yo vi una sombra allí. El enemigo pone todo eso, en serio.
Da risa, pero es en serio. Entonces viene todo esto, ¿no? Lanza pensamientos de miedo, lanza pensamientos de duda, lanza pensamientos de desánimo. Y sabe una cosa, la fe en nuestro Dios bloquea todas estas cosas antes de que entren a nuestra mente. El escudo de la fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo, mis hermanos? Nuestra fe, dice primera carta de Juan 5:4. La fe ha vencido al mundo, nuestra fe. La duda, el temor, ¿sí? El desánimo. Todo eso es vencido a través de la fe, mis hermanos. Así que, hermanos, actualicen su antivirus. Actualice su fe cada día con la palabra de Dios. No deje que los virus del miedo o la incredulidad le contaminen. Actualícese. ¿Sí? Versículo 17 de Efesios 6. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo, es decir, el casco de la salvación. ¿Qué era lo que hacía el casco, mis hermanos? El casco protege ¿qué? ¿Cómo que la pelona? No, protege la cabeza. Sí, eso. El casco protege la cabeza. Es el centro del pensamiento, la cabeza, el centro de la identidad, la dirección del soldado, la cabeza. El yelmo representa la seguridad y la certeza de la salvación, mis hermanos. Protege la mente con la verdad de que eres salvo en Cristo. Y evita, mis hermanos, que el enemigo siembre confusión o desesperanza. El casco, así que póngase el casco de la salvación, ¿eh? Y si se puso el otro casco, quítese ese casco para que le caigan las piedras y póngase el casco, pero de la salvación. ¿Sí? Así que 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, ¿cuántos son hijos de la luz? Somos del día. Dice, seamos ¿cómo? Sobrios. ¿Y qué hace una persona que está sobria? Está atenta, ¿verdad? No se le puede engañar fácilmente. Alguien que está ebrio, que es lo contrario a sobrio, ¿qué pasa con alguien que está ebrio? Está desequilibrado, no sabe coordinar bien las palabras, ni sus pensamientos, ni sus movimientos. Y es todo lo contrario a alguien que está sobrio, ¿sí? Entonces dice que seamos sobrios, habiéndonos vestido con la ¿qué? Coraza de la fe. Y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, en 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Entonces, usted siempre tiene que recordar quién es usted en Cristo. Que el enemigo no venga a meterle pensamientos de que usted no es hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos recuerda que nosotros somos hijos. O sea, así que rechace pensamientos, mis hermanos, de condenación o de derrota, rechácelos. Jesús nos salvó y nos aseguró. Nuestra mente se cubre con la esperanza de su victoria. Ahora, usted imagínese un motociclista. Algunos de aquí tienen motos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, imagine usted a un motociclista que sale sin su casco, una moto de alto cilindraje, y se va por el freeway a alta velocidad. Y de repente se le atraviesa una tortuga. Bueno, se le atraviesa una hormiga, vamos a ponerle así. Y ahí va a caer. Si no trae este motociclista su casco, ¿qué va a pasar? Un solo accidente le va a costar la vida. ¿Sí o no? Si no trae el casco. Entonces el yelmo, el casco de la salvación, protege nuestra mente, mis hermanos. En un mundo lleno de pensamientos negativos, comparaciones,
Porque, ay, ¿por qué él sí, yo no? Ay, él sí tiene ese carro. Ay, sí tiene esa ropa. Ay, él sí tiene esa casa y yo no. En un mundo de comparaciones, de ansiedades, mis hermanos, el creyente debe de recordar, soy salvo, amado y tengo un propósito. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo, no se moldeen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el casco de salvación no se quita ni en los días difíciles. Por eso le digo, póngase el casco de la salvación y quítese el otro casco. Mantenga su mente segura en Cristo, no en sus emociones. Continúa diciendo el versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra que menciona aquí Efesios, mis hermanos, era una espada que tenía doble filo, una espada corta que podía llevarse en la cintura. Era por si te tumbaban la lanza, la otra espada, esa espada la tenías, era como la calibre 22, para que entienda. Se le caía la AR-15 y agarraba la 22. Pero esta era una espada de doble filo, ¿sí? Con la cual peleaba, podía combatir cuerpo a cuerpo, ¿sí? Un soldado. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, es el arma ofensiva del creyente, que ataca, que pelea la buena batalla, ¿no? La espada. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, activa esta espada en el momento justo para resistir y atacar la mentira. Porque ¿qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Esa espada de dos filos es la que se menciona ahí en Efesios. Dice, y penetra hasta herir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y cuántos se acuerdan que esa misma espada llevaba Pedro? Y cuando quisieron apresar a Jesús, sacó Pedro esa espada de doble filo que traía en la cintura. Fíjese, Pedro andaba armado, hermano, por si las dudas, yo creo. Y sacó Pedro la espada y le... ¡fum! Dicen algunos que quiso mocharle la cabeza al siervo, pero el siervo se alcanzó a quitar y nomás le dio en la oreja. Ese Pedro todavía le faltaba, ¿verdad? Como a algunos de nosotros todavía nos falta. Queremos sacar la espada, queremos sacar la palabra y agarrar a la gente a bibliazos. ¡Pah, pah! Y así andaba el Pedro. A veces agarran a la gente a bibliazos, mis hermanos, no. Y Pedro sacó esa espada y ¡fum! Le mochó la oreja. Ahí fue donde empezó el movimiento mocha orejas. ¿Y qué le dijo Jesús? Hey, Pedro, guarda tu espada, porque el que hierro mata, hierro muere. Guarda tu espada. Pero hablando espiritualmente, mis hermanos, Jesús usó esa espada. Cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y vino el enemigo y le dijo, mira, todo eso te doy si postrado. Y todo eso te doy. Y todo es. El diablo llegó a tentarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Sacó la espada, que es la espada, que es la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Escrito está. Escrito está. Y ¡fum! Le mochó la oreja. Y ¡fum! Le mochó la cola. Y ¡fum! Le mochó un cuerno. Bueno, porque algunos dicen que tiene cuernos y cola, aunque es espíritu, ¿verdad? Así lo representa. Y el Señor le dijo, escrito está, escrito está. Y así nosotros igual, mis hermanos, tenemos que sacar la espada, que es la palabra de Dios, para enfrentarnos al enemigo cuando venga a confrontarnos y a decirnos que no valemos, que no somos nada, y a querernos tumbar y hacernos creer cosas que no somos. Y tenemos que sacar y usar la palabra, porque a veces usamos nuestros argumentos y no es así, mis hermanos. Por eso tenemos que memorizar versículos para responder los ataques mentales, mis hermanos.
No debe de usar sus palabras, debe de usar las palabras ¿de quién? De Dios. Jesús es la palabra hecha carne, mis hermanos. Y cada vez que declara su palabra, es Cristo mismo quien pelea por ti, mi hermano. Así que, un bisturí, mis hermanos, ¿usted sabe, conoce un bisturí? Lo usan en los ¿cómo se llaman? Sí, en las cirugías, pero cuando en la sala de operación, lo usan en la sala de operación, ¿verdad? Cuando están en la sala de operación, el médico usa ese instrumento, un bisturí, ¿para qué? Si llega alguien con un dolor así y dice, no, ¿sabes qué? Ahí traes una piedra en el, ¿cómo se llama la que nos sacan normalmente? La vesícula. Bueno, gracias a Dios a mí no me han sacado nada, ¿no? Todavía no. Pero le sacan la vesícula y ¿qué le hacen, mis hermanos? No, pues luego el bisturí. ¿Y usted qué dice cuando le sacan el bisturí? No, doctor, no lo use, me va a doler. No, ni chanza, te duermen, te quedas todo dormido, ni cuenta te das y, ¿no? Te hacen ahí una rajadita. ¿Sí? Ahora, esa cortada que te hicieron, ¿fue para hacerte daño? No. La palabra de Dios así es, mis hermanos. Te va a cortar. Hay algunos que están bien cortados, pero no es para hacerte daño, es porque quiere sacarte todo lo malo que traes ahí. Esa vesícula que te está doliendo. ¿Cómo se dice? Interno, ese se me van el Spanglish. Todos esos órganos internos que usted ahí que le están fallando, el Señor usa su espada para sacarlo que está allí en su corazón y sacarlo ahí, todo eso que le está afectando. No, Señor, no me lo quites, me va a doler. Sí te va a doler, pero te vas a sanar, vas a cambiar, ¿sí? Entonces, cuando el Señor usa esa espada, penetra lo más profundo, no para herir, mis hermanos, sino para sanar, para corregir y para liberar. Así que, hermano, deje que la palabra le corte donde sea necesario para sanarle, ¿sí? Memorice la palabra de Dios, medite la palabra de Dios y úsela cuando el enemigo quiera mentirle. Amén. Versículo 18, ya estamos terminando, mis hermanos, nos falta una hora. No se crea, ya me terminamos. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se fija? Estamos viendo la oración. ¿Qué armas el Señor nos ha dado? ¿Cuántos pueden decir las armas que Dios nos dio? A ver, dígala. Coraza, yelmo, casco, el cinturón, el calzado, ¿sí? La espada, el escudo. Todas esas armas son espirituales, porque las armas, y la oración, este último, las armas de nuestra milicia, mis hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y todas estas armas que el Señor nos ha dado, que nos está aportando, es para la destrucción de fortalezas, que vamos a ver la próxima semana cuáles son esas fortalezas y lo que dice el versículo 5 de primera carta a los Corintios. Vaya ahí rápidamente. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Cuando lo tenga, dígame amén. Pero no tan rápido porque yo voy más lento. No, ya. Dice el versículo 5, dice, derribando argumentos. Termina el versículo 4 diciendo, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo cautivo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver, mis hermanos. Todas esas armas que ahorita vimos, que el Señor nos ha dotado, así que ya los veo todos bien armados, mis hermanos, de verdad. Unos ya traen un casco así, unos traen un casco así con una cosa así bien, ¿no? Otros con un pico aquí, ¿no? Algunos traen un escudo así poderoso, no, ya lo estoy viendo, mis hermanos. Otros traen una espada, A ver, enséñeme su calzado. No, así traen unos picos ahí, unos clavotes ahí, hermano. ¿Para qué? Para pelear, mis hermanos. Necesitamos estar armados para pelear. Sí, pero la pelea es ¿con quién? ¿Contra las personas? ¿Contra mi hermano? ¿Contra mi vecino? ¿Contra mi compañero de trabajo?
¿Contra mi suegra o mi suegro, mi familia, mi cuñada? No, mi lucha no es con ellos, mis hermanos. ¿Con quién es? Con los que quieren robar nuestra paz. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. ¿Sí? Entonces un soldado moderno se prepara para una misión. Revisa su equipo, revisa su casco, su chaleco, sus botas, su arma, su radio. Eso es lo que hace un soldado moderno. Y sabe que cada pieza puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y cada pieza de la armadura de Dios es en realidad, mis hermanos, una manifestación de Cristo en nosotros. ¿Sí? Así también nosotros en este mundo, mis hermanos, lleno de batallas invisibles, porque todos tenemos batallas, todos peleamos y a veces somos derrotados porque no sabemos usar el casco, no sabemos usar el escudo, no sabemos usar la espada, no nos ponemos la armadura y somos derrotados, mis hermanos, en estas batallas invisibles, y debemos de vestirnos cada día con la armadura de Dios. Y dije cada día, no cada fin de semana, los domingos. Cada día, mis hermanos, ponernos la armadura no es un ritual simbólico, sino una vida de comunión diaria con Jesús, donde su verdad, su justicia, su paz, su fe, su salvación, su palabra y su presencia nos envuelve por completo, mis hermanos. No se trata de religión, sino de relación, de vivir tan cerca de Cristo que cada parte de su carácter se convierta en nuestra defensa, mis hermanos. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, Pablo conocía bien las fortalezas humanas. Había vivido tras una fortaleza él, la del orgullo religioso. Es una fortaleza. El orgullo es una fortaleza, mis hermanos. Pensaba Pablo que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Hasta que un día, camino a Damasco, la luz de Cristo derribó la fortaleza más alta de su vida, la autosuficiencia. Por eso cuando escribió las armas de nuestra milicia no son carnales, cuando Pablo escribió esto, mis hermanos, lo hacía desde la experiencia propia. Sabía que los muros del alma no se derriban con discusiones, ni con más esfuerzo, sino con el poder sobrenatural de Dios, mis hermanos. Imagina usted, imagina tu mente como una ciudad amurallada, ¿sí? Cada pensamiento negativo, cada trauma de la niñez, de la juventud, cada mentira del enemigo es un ladrillo, mis hermanos, que se va poniendo cada día como se ve ahí. Pero cuando invocas el nombre de Cristo, cuando oras y declaras su palabra, esos muros, esas paredes comienzan a vibrar, porque el poder de Dios está dentro de ti. No necesitas dinamita humana. Tienes el poder del Espíritu Santo, que es el dunamis de Dios. Tienes su verdad, tienes su amor, tienes su autoridad. Quizá, mis hermanos, hoy también hay una fortaleza dentro de tu mente. El miedo, la incredulidad, la amargura, el pasado, qué sé yo. Pero el Señor te dice, no temas. Las armas que te di no son débiles, son poderosas en mí, dice el Señor. Hoy es tiempo, mis hermanos, de rendir tu pensamiento y dejar que Dios pelee por ti. Él no solo quiere derribar muros, quiere liberarte para construir algo nuevo. Así termina toda verdadera batalla, mis hermanos, del creyente. No con cansancio, sino con victoria. No con fuerza humana, sino con poder divino, mis hermanos. ¿Qué le parece? Póngase de pie, mis hermanos, y yo quiero, desde tu lugar, si tú quieres, si tú te has dado cuenta que en tu vida hay murallas, hay fortalezas que necesitan ser derribadas y que el Señor te está equipando en esos momentos con las armas de su milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios, y que sabes que necesitas tú ser equipado y necesitas la fortaleza, la fuerza del Señor, de su Espíritu para la destrucción de fortalezas. Yo te invito a que levantes tus manos al Señor y que hagamos juntos un compromiso, que hagamos esta oración a Él. Le digamos: Señor, sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso y hoy
nos acercamos a ti con corazones abiertos y manos levantadas, reconociendo que muchas veces hemos intentado pelear con nuestras propias fuerzas y no hemos podido vencer. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo vengas y derribes las fortalezas en nuestra mente, los pensamientos de miedo, de duda, de culpa, de orgullo, de incredulidad, que nos han mantenido cautivos, que nos han mantenido esclavos. Que cada argumento humano, cada mentira del enemigo sea derribado por el poder tuyo, Señor. Tal como nos enseñas en tu palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Señor, queremos entregarte hoy a ti cada pensamiento, cada preocupación, cada temor. Que todo lo que nos mantenga alejados de ti sea llevado cautivo a la obediencia a tu Hijo Jesucristo. Que tu verdad sea nuestra armadura, tu justicia sea nuestra protección y tu palabra sea nuestra espada. Padre, creemos que tú puedes transformar lo imposible en posible, que cada muralla caída trae libertad, trae sanidad, cada muralla caída trae paz. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos que hoy han respondido al llamado a levantarse con fe, a creer en tu poder y a caminar confiado en tu Espíritu. Gracias, Señor, porque no peleamos solos. Gracias porque tu fuerza es más grande que cualquier fortaleza en nuestra mente. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tu amor nunca falla. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien ya venció al enemigo, y declaramos victoria sobre cada pensamiento, sobre cada duda y cada temor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, despídanse unos a otros, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Que el Señor le bendiga.